Que vivimos un momento de confusión es evidente. Que estamos hartos de muchísimas cosas, pues es una verdad que, bueno, que clama al cielo. Pero lo que no podemos, por lo que no podemos pasar es porque estén continuamente induciéndonos al error. ¿Y sabéis cómo hacen eso? Y lo hacen además muy bien. Lo hacen a través de la palabra. Lo hacen utilizando expresiones. Lo hacen utilizando el lenguaje. Veréis, a que estáis cansados de escuchar en los últimos tiempos, sobre todo y fundamentalmente en lo que va de año, esa expresión que es ni más ni menos la de toque de queda. ¿Cuántas veces al día escucháis la dichosa expresión de toque de queda? ¿Cuántas? ¿Os habéis parado a pensarlo, a contarlas? Pues imaginaros cuántas las habremos escuchado en estos últimos meses. Expresión que no indica precisamente nada bueno. Tiene una acepción muy negativa y de eso voy a tratar de hablaros en los próximos minutos. Simple y llanamente, y que sirva de como marco, os diré que no hay ninguna norma jurídica en este país que contemple o recoja esa expresión de toque de queda. No existe. Y de esto voy a hablaros a continuación porque creo que es importante que conozcáis algunas cosas sobre lo que significa esta expresión, cuál es su origen y el por qué probablemente se está haciendo un uso más que abusivo de la misma. Bienvenidos todos un día más a La Ventana Esmeralda. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Sí, es un martilleo constante. Yo me pregunto, ¿los políticos y los medios de desinformación generalistas están obedeciendo algún tipo de consigna para hacer un uso constante y desmedido de la dichosa expresión toque de queda? ¿Qué es lo que se pretenda con ello? Porque, como he dicho antes, la expresión terminológica toque de queda está vinculada a, bueno, pues a situaciones que se caracterizan por la anormalidad. Bien porque se produzca o se haya producido o se pueda producir una desestabilización político-social, bien porque haya habido un siniestro, una catástrofe natural, una pandemia, como podría ser el caso, o bien para, bueno, pues utilizarlo para reprimir y no tanto proteger, como fue inicialmente y originariamente prevista esta expresión de toque de queda, que con el tiempo y sobre todo con el advenimiento del denominado Estado liberal, pues ha quedado asociada a dicha expresión pues a un mecanismo de carácter represivo con el que el Estado ha ejercido todo tipo de desmanes para sofocar revueltas, movimientos obreros y corrientes de carácter revolucionario, no solo en España, sino, evidentemente, también en todo el mundo. Suena mal la expresión toque de queda. Sí, suena mal porque es una expresión que está ligada a episodios de carácter militar y episodios de carácter militar de carácter extraordinario. En España, en la historia reciente de nuestro país, tenemos un único caso que además pues fue acompañado de una ilegalidad manifiesta, como fue el bando dictado por el teniente general Jaime Milán del Bosch la noche del día 23 de febrero de 1981, decretando el toque de queda en la ciudad de Valencia desde las 9 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Felizmente no se mantuvo durante ese tiempo porque se levantó antes de lo previsto. Es el único antecedente histórico en la llamada democracia española, luego de la denominada restauración democrática, a partir de 1975, es el único caso, el único precedente que tenemos en el que se haya decretado ese toque de queda, o se haya acordado una medida como tal, que no fue ni más ni menos que la restricción de movimientos a la población, en aquel caso de Valencia, a partir, como he dicho, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Es una restricción de movimientos, es una restricción de circulación,
¿Os suena algo lo que estamos padeciendo en este momento en este país? Bueno, en este momento no hay ninguna rebelión de carácter militar, ni estamos en un estado de sitio, ni nada que se le parezca. Sin embargo, los ciudadanos sí estamos sufriendo, pues, lo que se conoce como una restricción de un derecho fundamental como es el de la libertad de circulación o libertad de ambulatoria, es decir, a partir de las 10 de la noche, aquí no se puede salir de la vivienda. Nos dicen que con unos fines, que es evitar que el coronavirus se pueda expandir, bueno, y durante el día esto no se produce, esto no se da. ¿Por qué es a partir de ese momento? Bueno, luego hay muchas variantes, hay algunos sitios que planteaban hacerlo los fines de semana, en otros, bueno, aquí como esto es un reino de taifas, aquí cada uno plantea lo que le parece bien. Pero el gobierno se vio obligado a decretar un nuevo estado de alarma, que está vigente, y con arreglo al artículo 11 de la ley de 1981 de estados de alarma, excepción y sitio, pues ha decretado esa restricción a la libertad de movimientos o libertad circulatoria o deambulatoria. Luego da igual que a las 6 de la tarde pues haya millones de personas aglutinadas o aglomeradas en un metro o en una plaza. Eso es igual, eso da lo mismo. Pero a las 10 de la noche, pues, bueno, pues no se puede salir porque el señor virus este de las narices, pues parece que resulta ser un poquito más peligroso. Bien. Os preguntaréis, bueno, ¿y esta expresión toque de queda qué origen tiene? Habría que remontarse en el tiempo muy atrás. Habría que irse nada más y nada menos que a la Edad Media para encontrar lo que parece ser lo que podría ser el origen de esta expresión. Porque en aquel tiempo las viviendas eran casi todas de madera y lo que se hacía era que con un repique de campanas, pues con ese repique de campanas se le estaba indicando a la población que tenían que apagar dentro de sus viviendas, dentro de sus hogares, insisto, la mayoría de madera, para que apagasen cualquier tipo de chimenea o cualquier tipo de candelabro o cualquier artilugio que pudiera tener un encendido de luz, para evitar que se pudieran producir fuegos durante la noche. Este parece ser que es el origen. Por lo tanto, tenía un componente protector, como tuvo un componente protector también con posterioridad, para adoptarse en casos de, bueno, pues de siniestros o de catástrofes naturales o de situaciones, bueno, pues como podían ser pandemias, por ejemplo. Fue posteriormente cuando ese componente protector dejó paso a un componente de carácter represivo. Porque fue, como he dicho antes, y fundamentalmente, sobre todo con el advenimiento del llamado Estado liberal, cuando los estados hicieron un uso constante, abusivo y desmedido de lo que se ha conocido como toques de queda, eso sí, enmarcados dentro de los llamados estados de excepción. Hay muchos ejemplos de todo esto a lo largo de la historia, muchos, yo he querido recoger aquí algunos. Uno muy conocido, muy famoso, fue el que se decretó en París en 1871 con lo que se dio lo que se conoció como el gobierno de la Comuna, que algunos consideran como el primer gobierno, entre comillas, comunista de la historia. También tuvo lugar ese toque de queda con la ocupación de París por los nazis en el año 1940. Ocurrió lo mismo también en París en 1961 con ocasión de la guerra que tuvo lugar en Argelia. Pero no nos vayamos tan fuera de nuestras fronteras, porque os estaréis preguntando, bueno, y en España tenemos, aparte de lo que nos has contado del año 1981, 23 de febrero, ¿tenemos algún antecedente? ¿Tenemos algún momento en el que esto haya tenido lugar? Pues claro que lo tenemos, amigos, claro que lo tenemos. En el año 1906 tuvo lugar o se adoptó lo que se dio en llamar la Ley de Jurisdicciones, que aprobó o a la que dio el visto bueno el rey Alfonso XIII, que sería derogada por Manuel Azaña, presidente de la República, en el año 1931. Pues bien, en virtud de esa Ley de Jurisdicciones, se aplicó o se decretó ese toque de queda en el marco de un estado de excepción. Atención, se hicieron uso
muchas veces de estados de excepción y por tanto de toques de queda también, en la España de finales del siglo XIX y también de principios, o mejor dicho, la primera hasta que tuvo lugar la Guerra Civil, porque luego de la Guerra Civil con el régimen franquista, lo de los toques de queda y estados de excepción fue prácticamente algo pues, que estaba casi a la orden del día. Pero fijaros, con esa ley de jurisdicciones del año 1906, lo que se hizo fue combatir los movimientos obreros, reprimirlos con saña, con dureza, especialmente el movimiento anarquista y más concretamente la CNT, en aquellas revueltas que tuvieron lugar sobre todo y fundamentalmente, incluso también, durante la Segunda República, que nadie se olvide de esto, que parece que aquí los malos de la película fueron siempre unos o otros. No, aquí no hay malos ni buenos. Aquí hay poder. Y el poder es lo que es. El poder no tiene color, amigos. Da igual. Izquierdas o derechas o de centro, o verdes o amarillos, o tostados. Da igual, es poder y el poder es lo que significa y es lo que es. Entonces, esto es lo que sucedió, pero es que después vino el régimen franquista y como he dicho antes, entre los años 1959 y 1975 se decretaron en España 11 estados de excepción, se decretaron innumerables toques de queda, hubo muchísima represión, como todos vosotros muy bien conocéis, que se centró fundamentalmente, hubo un momento que ya fue en todo el país, pero muy especialmente castigadas fueron las zonas de Guipúzcoa y también de Madrid y de Cataluña. No nos olvidemos de esto. Entonces, amigos, yo ya no me quiero alargar mucho más. Lo cierto y verdad es que el estado de excepción es un mecanismo previsto constitucionalmente. Yo sigo teniendo mis dudas de que esa restricción a la libertad, al derecho fundamental que es el derecho a moverse, el derecho a circular, a la libertad deambulatoria, pueda estar suficientemente protegida bajo el paraguas de un estado de alarma. Pienso que más bien debería ser decretado un estado de excepción para que eso tuviera no plena efectividad, sino estuviera garantizado bajo una medida legal. Tengo mis dudas de que bajo un estado de alarma eso se pueda hacer, pero bueno, para eso están los juristas y para eso están los expertos en el tema. Yo querría mencionar aquí a Noam Chomsky, porque Noam Chomsky habló claramente de que había una serie de medidas, o mejor dicho, de estrategias con las cuales ir colocando poquito a poco, pues, muchas cosas entre la mentalidad de la población. Por ejemplo, un término, por ejemplo, una expresión, como puede ser el caso del toque de queda que estamos tratando aquí. Hay una estrategia que se llama la del gradualismo. Poco a poco se empezó hablando del toque de queda como, pues como algo curioso, ¿verdad? Bueno, se ha ido repitiendo de una manera constante y progresiva, de tal forma que hoy por hoy la expresión toque de queda es algo que ya ha sido asumido por todos. Pero claro, no tenemos que olvidarnos que el toque de queda, la expresión toque de queda, tiene una acepción de carácter militar, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, porque no estamos viviendo ningún tipo de revuelta de carácter militar, ni de invasión, ni de ocupación, ni siquiera tampoco de insurrección, ni nada por el estilo, ni de rebeliones, ni de sediciones. Por tanto, ¿a quién le está interesando tanto colocarnos sistemáticamente, que nos lo encontramos hasta en la sopa, la expresión toque de queda, cuando es una expresión que no es acorde a la realidad? ¿Por qué tanto interés en ello? A lo mejor tiene que ver esto pues con aquellos militares que nos colocaban, ¿verdad? Sobre todo las primeras semanas cuando se decretó el primero de los estados de alarma que estamos padeciendo, cuando aparecían, pues el señor Simón y otros cuantos, hablándonos allí de lo que estaba pasando, y iban siempre acompañados de 2 o 3 militares cargados de medallitas y de colores. Muchos no entendimos en ningún momento cómo eso era así. A alguien le ha interesado desde el primer momento que todo lo que está pasando se le haya querido dar un cierto componente de carácter militar. Y ahora lo están haciendo también con el término de toque de queda. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Yo tengo mis sospechas, pero me las voy a guardar, porque no lo tengo claro. Y sobre todo, al no tenerlo claro, tampoco lo puedo comunicar.
Pues bien, amigos, yo lo único, y para concluir, que quiero deciros es que el Tribunal de Estrasburgo ha concluido que para que se pueda adoptar una medida, como es la restricción de la libertad de ambulatoria, o mejor dicho, ambulatoria, libertad de circulación, como es el caso con lo que estamos hablando en este vídeo, es necesario que esa medida tenga cobertura legal. Yo tengo mis dudas. Es necesario que sea idónea. Tengo mis dudas. Es necesario también que sea necesaria la adopción de esa medida. También tengo mis dudas. Y proporcional. Y aquí no tengo ninguna, porque a mí me parece que es absolutamente desproporcional lo que está pasando con la adopción de esta medida y las consecuencias que está conllevando. Pues bien, espero haber contribuido a que sepáis algo más de lo que significa el toque de queda. No os dejéis engañar. Vais a escuchar la expresión toque de queda todos los días, todavía más, y cada día más. No sé con qué fin, pero ¿verdad que la palabra toque de queda o la expresión toque de queda parece ya que es alguien más entre vosotros, entre vuestras familias? Pues no lo permitáis, amigos. No lo permitáis porque aunque es una expresión contemplada tanto por el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua como también por la doctrina, es una expresión terminológica que no tiene cabida en ninguna norma jurídica del ordenamiento jurídico español. Y mira que es grande, ¿eh? Mira que es grande y vasto, en ese sentido. Pues bien, amigos, que creo que es suficiente por ahora. Ya sabéis, si queréis suscribiros, pues lo podéis hacer. Si queréis darle un like al vídeo, os lo agradecería. Sin más, y hasta muy pronto. Les envío, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.